Análisis de varianza con un factor. Somos el grupo número 5 y aquí estamos los integrantes. Vamos a desarrollar este ejemplo donde un profesor tiene una clase de 23 estudiantes. Al comienzo de cada cuatrimestre asigna a cada estudiante aleatoriamente a uno de los 4 profesores ayudantes que tiene: Sánchez, Herbas, Alarcos o Blázquez. Anima a los estudiantes a reunirse con sus profesores ayudantes para que les explique la materia difícil del curso. Al final del cuatrimestre se hace un examen. La tabla adjunta muestra las calificaciones obtenidas por los estudiantes que trabajan con estos profesores ayudantes. Ya hicimos nuestras tablas donde tenemos las notas de los estudiantes asignadas a cada profesor ayudante. Tenemos nuestra sumatoria y vamos a sacar nuestra media. Entonces sacamos nuestra media, seleccionamos los datos y acá solo arrastramos para obtenerlo ya. Entonces, de igual forma el promedio. Y nuestra varianza que tenemos acá con función de una muestra. Vamos a sacar esta y damos enter. Solo arrastramos. Entonces, teniendo ya nuestros datos y vemos acá lo que nosotros tenemos en nuestra hipótesis, que el profesor ayudante influye en las notas obtenidas, y en la hipótesis nula el profesor ayudante no influye en las notas obtenidas. Ya creada nuestra tabla, vamos a utilizar más que todo esta parte de la tabla de la muestra que nosotros tenemos. Vamos a ir a datos y seleccionamos análisis de datos en nuestra herramienta de análisis y seleccionamos análisis de varianza de un factor. Le damos a aceptar. Ya en este cuadro de diálogo ya tenemos seleccionada nuestra tabla. Le indicamos que está hecho en columnas y que tiene rótulos en la primera fila. Vamos a utilizar un alfa o el nivel de significancia de 0.05 y le vamos a pedir que nos haga resultado en una hoja nueva. Tenemos acá ya nuestro análisis de varianza de un factor. Ya nos lanzó este análisis y acá tenemos de igual forma nuestro análisis en el cual nos vamos a detener más. Vemos los promedios que tenemos acá con 73, 86 para cada uno. Por ejemplo, Sánchez 73, Herbas 86, Alarcos 72 y Blázquez 72. Lo que nosotros tenemos que ver es, para aceptar nuestra hipótesis nula, es que no haya diferencia en las medias, o en este caso en los promedios. Nosotros tenemos acá, nuestras medias tienen que ser iguales, todas nuestras. Entonces, lo que nosotros vemos acá y el dato en cual nosotros nos vamos a enfocar más son estos dos, que es el F y el valor crítico. Este es nuestro valor F y hacemos una comparación entre estos dos valores. Si este valor F que tenemos acá es mayor que el valor crítico, entonces se debe rechazar la hipótesis nula sobre igualdad en las medias entre los grupos. Pero si este mismo valor F es menor que el valor crítico, entonces no se rechaza la hipótesis nula y se considera que las medias
son iguales. Pero acá, como vemos que nuestro valor f es mayor que el valor crítico para f, entonces nosotros rechazamos la hipótesis nula. Ahora bien, podemos guiarnos también por este otro valor p de probabilidad, en donde tenemos acá que es un valor de 0.024, y recordemos que nosotros trabajamos con alfa de 0.05. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor presenta el menor nivel de significancia al que se rechazaría la hipótesis nula. Aquí tenemos un nivel de significancia de 0.02 y me dice que es el menor nivel que se rechazaría nuestra hipótesis nula. Como nosotros hemos tomado 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula. Esto ha sido todo. Esta ha sido la resolución del ejercicio. Análisis de varianza de dos factores. Ejemplo llevado a cabo 3 tipos de temperatura y 4 tipos de enfermedades que influyen en el conteo de glóbulos rojos de los pacientes de este conteo. Aquí ya tenemos creada la tabla con las temperaturas y las enfermedades. Aquí se le toma los glóbulos rojos. Primeramente tenemos que tener el análisis de datos que esté habilitado en Excel. Si no lo tenemos habilitado, podemos verificar en archivo, opciones, complementos y herramienta para análisis. Le damos en ir y habilitamos la casilla de análisis de datos. Aquí ya lo tenemos creado. Vamos a análisis de datos y nos aparecen las diferentes opciones. Y la que necesitamos para este dato es análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Le damos en aceptar. Aquí en el rango de entrada vamos a seleccionar todo el cuadro. Y en la fila por muestra serían 2. En el alfa sería 0.05. Y lo vamos a habilitar en una hoja nueva. Y le damos a aceptar. Aquí ya está creado el análisis de varianza de dos factores. Aquí lo vamos a ordenar. Y en la muestra es la temperatura. Y en la parte de las columnas es la enfermedad. Para que se pueda ver un poco legible. Ya en la temperatura, en el primer caso, donde verificamos que en F nos da 5.81 y en el valor crítico 3.88. Y sí existe una diferencia significativa entre cada una de las temperaturas. Luego en la casilla de enfermedad podemos verificar que da 10.53 a 3.49 en el valor crítico. También existe una diferencia significativa. Y en la intersección, que sería de las dos variables, el valor es bien mínimo, 2.82 a 2.99 entre las dos variables.
y así da el análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Buenas tardes, en este video vamos a explicar eh, cómo hacer uso de la distribución de probabilidad F en Excel. Bueno, primeramente vamos a crear una columna en X, otra le vamos a poner de F1, que serían los grados de distribución. En el numerador vamos a poner de F2, vamos a poner de F2, que serían los grados de distribución en el denominador. Acá vamos a poner la probabilidad de X y centramos nuestros valores. Hacemos para todos. Ahora empezamos a darle valores a X y vamos a comenzar desde 0. De ahí le damos un valor al segundo valor de 0.01 y vamos a llenarlo acá. Vamos a llegar hasta un valor de 25. Ahí vemos, llegamos. Y acá le vamos a dar en los grados de libertad, le vamos a poner 4. Y acá los grados de libertad 6. En la probabilidad de X vamos a hacer uso de la fórmula que es la distribución F. Acá la encontramos. Y ponemos en valor X, colocamos esta. En grado de libertad ponemos del grado de libertad 1 ponemos el de F1. Y acá seleccionamos la siguiente. Siguiente celda. Y le vamos a poner falso porque queremos encontrar una probabilidad puntual. Cerramos y le damos enter. Como podemos observar nos da 0. Rellenamos acá, acá también y acá también. Ahora ya que tenemos todos estos valores, vamos a crear un gráfico de dispersión. Lo insertamos. Y observamos que aparece en blanco. Subimos un poquito, le damos clic y le vamos a dar en seleccionar datos. Acá en las leyendas, en el nombre de la serie, lo vamos a desplazar y acá vamos a seleccionar los datos, que sería en este lado. Le damos seleccionar, aceptar, perdón, acá nos vamos al de X, seleccionamos nuevamente, acá seleccionamos todos estos datos, en los valores de Y vamos a seleccionar todos estos valores y le damos a aceptar. Ahora le damos a aceptar
y vemos que tenemos esa distribución. Como observamos, no es la gráfica que queríamos ver. Para ampliarla, podemos ampliar más nuestra gráfica a más valores para que nos dé una probabilidad más cercana a la que queremos ver en la gráfica. Llegamos hasta 500. Subimos también acá, acá y acá también. Y esto completamos. Ahora volvemos al gráfico. Y editamos los datos. Acá le vamos a agregar. Y vamos acá. Vamos a seleccionar los datos. Vamos hasta y ahí seleccionamos valores en Y. Vamos los valores en Y. Hasta abajo. Vamos a aceptar y aceptar. Ahora vemos nuestra gráfica como mencioné. Y ahora sí podemos observar cómo es la distribución F en Excel. Tenemos nuestro gráfico.